tres capas, ¿no? O programación en capas. Cuando hablamos de programación en capas, estamos hablando básicamente de separar lo que es un programa en diferentes partes. Y esas partes básicamente son tres, que es desde el punto de vista de la programación la forma más optimizada que se puede realizar. Estas tres partes son la base, la capa de presentación, que es básicamente la que interactúa con el usuario final. Ahí están las ventanas, los formularios y toda la interfaz gráfica que se va a diseñar. Si hablamos en términos de un programa o de programación, serían las ventanas, la interfaz de usuario. Posteriormente, está la capa de negocio. Igual, si hablamos en términos de programación, en la capa de negocio están todas las clases, algoritmos y estructuras en la cual se va a procesar la información. Esta capa de negocio, o los algoritmos, las clases, estructuras, van a interactuar con la capa de presentación o ventanas, en este caso, ¿no? Entonces, la capa de negocio es la que hace el negocio, las operaciones, realiza el procesamiento de los datos, almacena los datos en estructuras. No estoy diciendo que almacena en un archivo, ¿no? Y la capa de datos es la capa más inferior, que básicamente está dirigida a almacenar los datos, a manipular los datos, pero desde un punto de vista ya manipulación persistente. Las estructuras de datos son estructuras temporales, ¿no? Quiere decir que mientras la estructura del programa funcione, la estructura está vigente, ahí están los datos. Pero cuando el programa deja de funcionar, la estructura, los datos que hay en la estructura se eliminan, ¿no? Entonces, esos datos tienen que estar en una estructura persistente, se llama. Y esos datos o esa información se va a almacenar en la capa de datos. En esta capa, desde el punto de vista de la programación, estuvieran básicamente el módulo de manejo de archivos, donde se van a manejar los archivos o se van a almacenar los datos de las estructuras. Entonces, este modelado basado en capas nos permite dividir un programa en tres partes. Una que va a ser la capa de presentación, otra que va a ser la capa de negocios y otra que va a ser la capa de datos. Si nosotros nos fijamos un programa cualquiera, por decirles, vámonos a Google. ¿Cuál es la capa de presentación? ¿Alguien me puede decir cuál es la capa de presentación? La interfaz. La interfaz. El navegador, ¿verdad? Si nos vamos acá, bingo. Acá. A ver. Voy a compartir otra. No se ve nada, ingeniero. No lo tengo, esperen. Si nos vamos a esto. ¿Se está viendo, jóvenes? Sí, se ve. Sí, se ve. Bien, Sí. ahora si nos damos cuenta, esta interfaz que nosotros vemos es la capa de presentación. Es la que nosotros interactuamos, el usuario final. ¿No es verdad? Esa es la capa de presentación. Es la capa de
presentación. Pero si nosotros hacemos una búsqueda, por decirle, estructuras de datos, hago enter y ese mecanismo, automáticamente esa búsqueda lo ha realizado un programa, una estructura de datos, ¿no? Y me está listando el resultado que ha realizado en una interfaz. Pero internamente se están trabajando estructuras de datos. Hemos hecho una consulta y está en una estructura de datos. Está listado todo esto. Todo lo que estamos viendo está listado. Puede ser en un vector y aquí tenemos un montón de datos. Yo puedo ir a la siguiente página y estoy haciendo la siguiente consulta, ¿no? En realidad ya está almacenado, está mostrando los siguientes datos. Toda esta información ya está en una estructura. Ya está procesada. Entonces, yo le doy siguiente y sigue haciendo la consulta de la búsqueda que realiza. Entonces, aquí estamos viendo la capa de presentación y cuando yo hago una búsqueda, hace la capa de negocio. Está interactuando con la capa de presentación, la capa de negocio. Entonces, ahí están dos capas. Si yo ahora agarro y cierro esta pestaña, ¿será que hay datos que he guardado en de esa búsqueda que he realizado? ¿Hay datos guardados? Yo les pregunto, ¿están ya guardados los datos? ¿O la información de algo que he buscado ya está guardado? ¿Sí o no? ¿Quién me responde? Sí, ¿dónde está guardado? Porque ya le he cerrado la pantalla, la pestaña, ¿no? Ya no hay esa pestaña. ¿Dónde está guardado? En el historial. En el historial. En el historial. Y si yo lo cierro hoy día mi máquina, lo cierro toda esta ventana, lo apago mi máquina, mañana igualito voy a ver las páginas que he visitado en el historial. Y es más, todas las páginas, el contenido que he buscado sigue en el caché. Sigue. Por eso que alguna vez ustedes van a hacer la prueba, que a veces ustedes visitan una página, a Oringa, visitan una página, se le corta la comunicación, cierran la página, vuelven a poner la misma dirección que era la página, aunque sin internet, y les aparece la información. ¿Cómo es posible que si ya no tengo internet, vuelva a tener la información que he visitado hace rato? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Está almacenada en la computadora. Está almacenado en la caché. ¿Se dan cuenta? Y no precisamente en mi caché de mi computadora. Si yo tengo conexión a internet, en realidad ya ni siquiera hago la búsqueda, porque la cuenta que yo tengo, que está en Google, tiene su caché también. Y si yo realizo la misma búsqueda o consulta, Google ya no va a hacer la búsqueda, ya no demora en hacer la búsqueda. Si le estoy pidiendo la misma dirección o la misma búsqueda, él ya lo tiene almacenado, la búsqueda y los resultados que yo hice. Y ese ratingo me lo muestra. Ya ni siquiera hace la búsqueda Google. Él también tiene su caché de todos los usuarios. Por lo tanto, ahí está la capa de datos. Se está almacenando de forma automática. ¿Se entiende, no? Entonces, eso es el tema de la capa de negocio, la capa de presentación y la capa de datos. ¿Alguna vez ustedes han jugado un juego? Les pregunto, a ver, algún juego que hayan jugado, por decirle solitario. ¿Lo han jugado? Sí. Muy bien. El juego solitario
¿Cuál sería la capa de presentación? Las cartas sobre la mesa. Ya, a ver. Estoy buscando acá el juego, pero no lo pido, no tengo ni máquina. La tengo, déjenme buscarlo. Juego. No, no lo tengo instalado. Alguien que también, alguien que tal vez lo tenga instalado el juego, tal vez pudiera compartir. ¿Alguien? ¿Nadie? Creo que ya no viene en Windows 10. Ya no viene, ¿no? Windows 7 nomás. Pues yo no lo tengo. No, sí viene, ya lo pillé igual. Sí, sí viene. Yo igual. ¿Lo tiene alguien? Sí, ¿Puede compartir? Para que lo avancemos. A ver. ahí estoy A ver, compartiendo el comparta. juego. No sé si se ve. Ya. Exactamente, ya. Este es en Windows, ¿no? No en Internet, ¿no? Es en Windows nomás. Ya, a ver, juegue, a ver. ¿Puede jugar? Empieza a jugar. Un momento. Compartir pantalla tiene que darle para que comparta toda la ventana. Sí, sí. Lo que pasa es que me está tirando anuncios y me está llevando al explorador y eso me está haciendo que se tranque. A ver, de nuevo. Yo le comparto ya ahí. Ahora sí. Ahora sí. Fíjense, esta parte donde está su compañero es la capa de presentación. Solamente vemos gráficos. No hay estructuras ahí. Solo las cartas que ustedes ven son gráficos. Usted a ver, jale una carta, cualquiera. Esa carta que ustedes ven, bien. Esa carta, ustedes aparentemente lo pueden ver como si fuera la carta del 5, pero en realidad es un gráfico que no tiene nada más que el dibujo de la carta. Es de la baraja. La estructura, todas las cartas que ustedes ven abajo, en realidad no existen, no hay cartas. Son visualmente nomás. Entonces, en primer lugar, esta es la parte de interfaz gráfica, la ventana, donde manejamos gráficos. Pero la pregunta del millón, estas las barajas donde está su compañero ahí, la 9, la K, la 9, la 5, la 2, la J, la A, corazón, es una pila. Y la pila internamente está trabajando en la capa de negocio. Aquí lo único que estamos viendo son las cartas de encima, pero no hay la estructura de datos pila en realidad. No hay. Internamente están las pilas. Ahora, a ver, juega unos cuantos movimientos. A ver, cualquiera. Bien.
No, no, otra carta, ¿eh? Al 5, al 5. Solo te acepta las A si tienes que llenarlo por palo. La 4 al 5. La 4 roja al 5. No, nunca jugué este juego, ingeniero. Ah, bien. El Bien. 5. Bien. No, ahí solamente va la A, las 4A, y ahí tiene que ir armando en escalera. Siga sacando, a ver. Ahí va a salir el 2. Una A va a salir ahí. Ahí, la otra. Eso. El 2 corazón tiene abajo, miren. Esa, encima, póngalo encima del A, pues. Eso. Ahí. Bien. A ver, imagínense, ahora, ahí detengámonos. Ahorita la capa de presentación lo estamos viendo así, pero no hay estructuras, no hay nada. Pregunta, ¿dónde están o cómo están almacenados los datos o dónde están esas cartas supuestamente que han movido él? Exacto. ¿Dónde están esa información? ¿En la capa de presentación o en la capa de datos? Todas esas cartas, ¿dónde están? Físicamente hablando. En la de datos se almacena, ingeniero. No, ahorita no hay capa de datos. Ahorita no hay La capa capa de de datos. presentación. No, en la capa de presentación solamente están las figuras. En realidad lo que ustedes están viendo, en realidad lo que ustedes están viendo, jóvenes, es una imagen que está repintándose cada momento que él jala la carta, se está repintando. O sea, la computadora nos engaña. En realidad, esas cartas son dibujos en tal posición y nada más. No hay objetos ahí. Toda la información está guardada ahorita en una estructura. Puede ser en un vector de cartas o en una cola de cartas o en una pila de cartas en este caso. Cada una de esos elementos que ustedes ven abajo son pilas. Pila 1, pila 2, pila 3, pila 4, pila 5. Y de ahí se está consultando cada instante, cada vez que mueve el mouse, se activa el evento onPaint y está repintando en la ventana esas cartas en una posición determinada. Es decir, lo que nosotros estamos viendo ahorita es una foto, simplemente es una foto. Tómenlo como una foto o varias fotos pequeñitas que están en un formulario. Fotos. Pero los datos reales de la estructura de la carta, el color, el número de la estructura, están en una estructura, en este caso en pilas. Pila 1, pila 2, pila 3. Temporalmente. Si yo ahorita lo apago la máquina, toda esa información, este juego, se va a perder. Y las estructuras se van a borrar. Pero si yo agarro y le digo salir y me dice, ¿desea guardar la partida? Me va a decir. Y yo le digo sí. Toda esta información de este juego, en el momento que está, así como está, se va a guardar en un archivo. ¿Por qué? Porque yo puedo mañana volver a jugar o a continuar mi partida. Entonces, pregunta. La capa de datos, ¿cuándo se activa? ¿Cuando yo guardo o ahorita que no estoy guardando? Cuando guardamos. Cuando guardamos. Mientras no guarde, no se activa la capa de datos. Está en memoria. Ahorita está en memoria todo. No hay nada en disco. En el momento que yo haga guardar, recién toda esta información, las cartas, las pilas, todo, se van a guardar en un archivo. Y mañana puedo continuar mi partida. Voy a abrir,
se va a reconstruir del archivo a la estructura y va a volver a pintarse la foto como lo están viendo ahora. Entonces, ahí es un claro ejemplo de las tres capas como interactúan. En juegos, miren, uno pudiera decir los juegos no se guardan. Mentira, los juegos sí se guardan para volver a reiniciar la partida después. Entonces, a ver, puede agarrar y guardar la partida. ¿Tiene la opción? Creo que esto no tiene, ¿no? En cambio opción, creo. No, A sí ver, se vuelve a registra. abrirlo. No vuelve a ir a lo anterior porque normalmente le dice, ¿desea guardar la partida? Sí, le dice, entonces guarda la partida. Sí, esperaba que me salga algo. Ya no sé. Ah, sí. Ahí está. ¿ves? Continuó. Ahí está. Yo les pregunto, cuando le dio cerrar, toda esa información que estaba se fue a un archivo y se activó la capa de datos. Ahora, lo han vuelto a abrir, del archivo ha pasado a la estructura de datos, se han reconstruido las pilas, las colas, todo, y de la estructura de datos, que es la capa de negocio, lo ha vuelto a repintar en la capa de presentación. ¿Se entiende, no? Entonces, cada vez que yo hago guardar o cierro la ventana o lo que sea, se va a un archivo. Todo se guarda. Todo absolutamente se guarda. Y ahí es la capa de datos. Pero mientras no haga eso, todo lo que estoy haciendo está en la capa de negocio. Ahí están las estructuras de datos, las listas, pilas, colas, vectores. Ahí estoy modificando todo yo. Cuando yo estoy modificando, a ver, muevo una carta. A ver, trate de mover. A ver, siga buscando. No, un A tiene que... Ahí, el A. Ya lo pasó ya. De nuevo. Oh, otra vez. El tren no sirve de ahí. Despacio nomás, despacio nomás. Ahí. Ahora yo les pregunto, ya, ese movimiento. Ahora analicemos. Pregunta, ¿esta A que ha movido, que ha registrado en el archivo que hace rato guardó, sí o no? ¿Qué opina? No Sí. está. No está, Todavía. no está. Solo ha movido en la memoria RAM, en la temporal, en las estructuras de datos. Ahí se ha movido. Y en la capa de presentación. No se ha actualizado la capa de datos. No lo ha hecho. ¿Cuándo se va a actualizar? Cuando cierre la aplicación. ¿Cuándo se va a actualizar? Cuando cierre la aplicación. ¿Por qué hace eso? A ver, ¿alguien me puede explicar por qué el sistema operativo hace eso? ¿Por qué cada movimiento que yo hago no lo guarda en disco? Porque si fuera así, cada movimiento que yo haga debería guardarlo en disco, ¿no es verdad? ¿Por qué no? La memoria dinámica. No. Consumiría ¿Por mucho. qué no? ¿Cómo dice? Consumiría mucha memoria. No. ¿Por qué cada movimiento que yo hago no lo guarda en el disco duro, en el archivo? Porque el disco duro En el disco duro no está la estructura de datos. No, pero pudiera hacerlo por seguridad, que igual hago movimiento en la estructura
y ese rato lo grabo en el disco duro, o sea, en los dos lados lo vaya, primero lo muevo en la estructura y después lo vaya y lo grabe en el disco duro automáticamente, digamos, ¿no? Porque el disco duro no son tan rápidos o veloces como la RAM para hacer escritura y lectura. Correcto, correcto, esa es la respuesta. ¿Alguna vez ustedes se han preguntado por qué no eliminan la memoria RAM y trabajan solamente con el disco duro? ¿Se han preguntado o no? Sí, porque el disco duro es más lento. El disco duro es más lento. Al ser un plato de acero, ir a una revolución es veloz, pero no es tan veloz como la memoria RAM. Y es más, ¿se imaginan que cualquier cosa que yo esté escribiendo una carta en Word o haciendo una planilla en Excel, y cualquier rato que yo escriba, mueva una celda, ponga una letra, lo que sea, modifique en la estructura de datos que es la memoria RAM y vaya al disco duro y lo guarde? ¿Se imaginan ese pobre disco? ¿Cómo estaría de tiras, destrozado, tanto trabajar todo el tiempo? Y lo peor de todo, ¿se imaginan cuánto tardaría el programa en estar guardando cada rato en el disco duro? ¿Se imaginan eso? ¿Se han puesto a pensar eso, jóvenes? Sí. Sería un caos. Sería un caos total si yo todos los programas o todos los juegos o todos los programas que yo veo simplemente al mover o escribir una letra vaya y registre en el disco duro. Todo ese disco duro estuviera trabajando todo el tiempo. En primer lugar, no aguantaría nada. En segundo lugar, el sistema operativo tendría que mover en la estructura y en el disco registrar. Todo el tiempo. Y todos los programas serían absurdamente lentos. Porque el disco duro lo vuelve lento, ¿no? El proceso de guardar en el archivo, en el disco duro, es un proceso que cuesta. Entonces, automáticamente no tiene sentido. Por eso es que la memoria RAM, ustedes cuando abren un programa y trabajan en el programa, pero no guardan, todo está en la memoria RAM. Y en la memoria RAM, ¿quiénes están? Ahí están las estructuras de datos, ahí están los vectores, las matrices, las pilas, las colas, las listas. Ahí están manipulando todo. No están manipulando en el disco duro, están manipulando en la memoria. De tal manera que esa capa de negocio es la que soporta y manipula toda la información. Y una vez que se ha manipulado la información, automáticamente se registra en un disco o en un archivo en la capa de datos. Una sola vez se hace. Entonces, dense cuenta, las tres capas siempre interactúan en un programa cualquiera. Cualquiera. A ver, vamos a cerrar esto. Vamos a cerrar, vamos a dejar de compartir. Y ahora vamos a compartir una pequeña pantallita en Word. A ver. A ver, aquí está. Aparentemente Word ha subido a la memoria RAM. Acá. Ahí está. Mi memoria RAM está en Word. Están las estructuras. Asumamos que es un array, un vector 5 ya. Digamos que este Word tiene un vector de string. Digamos. Y esta es mi interfaz. La área de presentación, ¿no? La capa de presentación. Y mi vector, que va a soportar letras, está vacío. Pregunta, ¿hay algún archivo guardado del vector de array que supuestamente soporta este Word? ¿Hay algún archivo? No, todavía. No, no hay, ¿no? O sea que ahorita está solamente la capa de presentación y la capa de negocio activo.
En la capa de presentación, ¿qué hay? Un formulario con sus botones, botones, herramientas, labels, todo eso, estos comandos, ¿no? Son botones, interfaz gráfica. Bien, internamente hay un vector, imaginémonos que hay un vector que va a entrar letras, string, un vector de string, como quieran llamarlo. Yo agarro, está vacío, y empiezo a teclear. Digo, hola, ¿cómo estás? Entonces, ¿qué está pasando? Ahora mi vector de string ya tiene esos elementos, esos de string, ¿no? Entonces yo agarro y empiezo a llenar. Ahorita mi vector de string están con estos elementos. Ajá. Pregunta, ¿hay algún archivo todavía o no? No. No. La capa de datos todavía no se activa. ¿Sí? ¿Se imaginan que cada vez que yo tenga que teclear, vaya al disco duro, ¿vale? y grabe, y grabe, y grabe, y cada rato se esté grabando, y cada rato se esté grabando? Sencillamente este programa no va a funcionar. Todo lo que estoy manipulando acá, estoy manipulando en la estructura, en el vector. Estoy modificando el vector. Si quiero, puedo eliminar el vector y ya no hay eso. Pero no hay archivo. Todo estoy manipulando ahí. Si quiero, puedo cambiarle el tamaño. Imaginemos que esta array soporta tamaños, propiedades, y le cambio. Y todo está manipulándose en la memoria, en el vector, en la estructura de datos. No hay archivo ahorita. En el momento que yo haga guardar, y digo en el escritorio, imaginemos el escritorio acá. Ahí. Hola. Ahora sí ya. Ahora ya está automáticamente guardado en un archivo en un disco. Y se activó la capa de datos. ¿No? Ahora, yo lo voy a cerrar. Digamos que lo cierro este programa. ¿De acuerdo? Puedo cerrar. Guardar, sí, se activó. Ahora lo vuelvo a grabar o vuelvo a abrir. Un segundo. Ahora sí, ya. Imaginemos acá. Todavía no hay estructura de datos. No hay nada. Yo selecciono esto. Todo de lo que estaba en el disco ha pasado otra vuelta al vector. Cuando yo lo cerré, el vector se borró. Todo se destruyó. Se cerró la parte de interfaz, todo. Ahora que he abierto otra vuelta, el vector se ha vuelto a reconstruir. Y lo están mostrando en la interfaz gráfica. Ahora yo les pregunto. Elimino esto. ¿He eliminado en el vector o en el archivo? Archivo. El vector. Vector. O sea que si yo he eliminado esto, ¿está ya eliminado en el archivo? En el No, solo el vector. En el vector. En el vector. Solo en el vector. Ahorita tienen que entender una cosa, joven. Todo lo que ustedes manipulan no está guardado en disco, está guardado en la memoria RAM de forma temporal. Y en la memoria RAM están las estructuras. Solamente al disco va un producto ya terminado. Cuando yo aprieto esta cosita, ahí va el disco. Después no va. Si yo no aprieto eso, no va a ir al disco. Ahora otra cosa es que yo agarre, lo cierre y no guarde, y Word haya hecho el tema de autorrecuperación cuando no se ha cerrado correctamente, es otro tema. Pero
Si yo agarro y empiezo a escribir, en el disco está como estaba hace rato, pero aquí estoy aumentando lo del vector. En el disco estaba como hace rato, no hay todo esto. ¿Cuándo va a haber? Agarro, aprieto esto y recién se fue al disco duro. Yo agarro, borro esto, en el disco duro está como hace ahorita lo he grabado. O sea que ustedes modifican la información ¿dónde? En el archivo o en la memoria RAM. ¿Dónde es lo que se procesa la información? En la memoria. En la memoria. Por eso es que es importantísimo la administración de la memoria RAM. Y para que la memoria RAM sea eficiente, los programas tienen que ser eficientes, no pesar mucho, manejar bien la información y de manera veloz. Si no es así, desgraciadamente el programa no sirve. No sirve. Este Word, yo manejo una hoja, bienísimo. Creo 2 hojas, bienísimo, funciona. Creo 3 hojas, bienísimo. Creo 100 hojas, funciona bien. Puedo tener 1000 hojas. ¿Se imagina la cantidad de información? 1000 hojas con formato gráfico y todo. Y sigue funcionando bien. Y es que administra la información de manera óptima, ¿no? Pero así, todo 1200 hojas, el Word funciona un poco lento, se vuelve, sí, pero se imaginan la cantidad de información que significa 1200 hojas, con formato tipo de letra, márgenes, sangría, tamaño de márgenes por un lado, puede ser una página diferente de la hoja. Un montón de información, un montón de verdad. Y así, toda esa información está en la memoria RAM. Así enterito como lo ven, 1200 hojas están solamente en la memoria RAM. Y todas sus estructuras que este Word maneja. No hay nada en disco. En disco está la versión que la abrió. Yo puedo agarrar y puedo tener 1200 hojas. Puedo tener 1200 hojas. Lo he abierto del disco duro. Y resulta que yo agarro y elimino, ¡bra!, 900 hojas y me quedo con 100. En el archivo está 1000 hojas, pero no está funcionando. Y he eliminado las 900 hojas en la memoria RAM. Todo se está procesando en la memoria RAM. De tal manera que la memoria RAM es la que hace todo el trabajo de manipulación de la información. Por eso se llama RAM. Memoria de acceso randómico. Ahí es donde se hace la manipulación de toda la información en todo programa, no solo en este. En todo programa. ¿De acuerdo? Entonces es importantísimo. Las estructuras son las que manejan. Este programa maneja estructuras de datos internamente. Nosotros no lo estamos viendo, solo estamos viendo la interfaz. Pero internamente maneja vectores, maneja listas, maneja pilas, maneja un montón de cosas. Esta cosita, por ejemplo, es una pila, lo vamos a ver después. Agarro, hago esto. Esta cosita es una pila. Automáticamente, miren, la pila, todo lo que yo he escrito, hago una cosa y se va cargando la pila. Escritura de H. O. Escritura de O. Todo se está guardando. Y esta es una pila. No vemos, no solo vemos el botón, digamos. Pero internamente hay una pila que ha almacenado todo lo que yo he hecho para deshacer. Para deshacer. Entonces, ahí está la estructura. Y pregunta, ¿esta estructura, esta pila, está en el disco duro? ¿Sí o no? Ahí está. Más claro no puede ser. ¿Está en el archivo que hemos hecho? ¿Sí o no? Sí. ¿Esta pila está en el archivo? No, solo está en la memoria. No. Solo está en la memoria.
Porque miren, yo guardo, clac, ¿no? Ya está en el disco duro. Ya está en el disco duro. Pero no está eso en el archivo. No está en el archivo. Solo está en la memoria para modificar. No sé si alguna vez les ha pasado, pero en este caso creo que no. ¿Sí? Ustedes apretan el guardar y esto se borra. ¿Sí o no? Ya no puedo deshacer, ¿no ve? Sí. Sí, ¿no ve? Borran y se desaparece esto. Porque ya no pueden borrar, eso se borró. Vuelve a hoja cero. Y mientras yo pueda actualizar esto, y vuelve a activarse esto. ¿Sí? ¿Ve? Ya se desaparece, ¿ve? No puedo deshacer, se desaparece. Entonces, es un claro ejemplo de que las estructuras están presentes en todo momento. En la arquitectura cliente-servidor, que son las páginas web, ya hemos visto el historial. Las estructuras, los algoritmos de búsqueda son impresionantes para buscar Google a una velocidad súper veloz. En millones de equipos. En millones de equipos. Y ese tipo de programas de escritorio, hasta los juegos, utilizan la interfaz gráfica, utilizan la capa de negocio y utilizan la capa de datos. Pero la pregunta del millón, ¿cuál de estas tres capas ustedes creen que es la más importante? ¿Cuál? La de... ¿De datos? La de datos. La de negocio. La de datos. ¿Dónde reside la velocidad, la eficiencia de un software? En este caso, este es un programa completo, ¿no? De este programa, ¿dónde reside? ¿En el almacenamiento de datos? ¿En la manipulación de datos? ¿O en lo bonito que se ve? En el almacenamiento. En la capa de negocios, ingeniero. Manipulación de datos. La manipulación de datos. En la manipulación, pues jóvenes. ¿De qué me sirve un programa que sea bonito y tarda mucho? De nada. ¿De qué me sirve que un programa almacene bien la información, recupere todo, pero no es la que manipula? La que manipula son las estructuras de datos. ¿No es verdad? Ahora, alguien me dirá, ¿y qué sucede con la base de datos, no? La base de datos no es un programa más que es una aplicación exclusiva del manejo de que depende del motor de base de datos. No es lo mismo que Word, no es lo mismo que un juego. Lo único que hace un programa, un sistema de información, es almacenar datos, nada más. Por eso que la carrera de Ingeniería de Sistemas, lo único que se aboca es hacer un sistema y administrar el sistema. No hacen software ahí. Lo único que hacen es administrar una base de datos y la base de datos lo que hace es básicamente hacer las consultas, los registros de los datos. Son sistemas cerrados, ¿no ven? Que consiste en registrar la información y recuperar la información. Nada más. Pero no hace un proceso como este. Pero yo les digo, del 100% de software que hay, yo considero que más del 90% son software como es de aplicación de escritorio. Vean la app, programa para todo ahí, y no manejan motor de base de datos. Word no maneja un motor de base de datos, un juego no maneja un motor de base de datos. La mayoría de las aplicaciones no manejan un motor de base de datos. Manejan simplemente archivos, como maneja Word, Excel, PowerPoint, Google, todo. Y esos archivos no están administrados por un motor de base de datos. Están administrados por el mismo programa. ¿Entienden, no? Entonces, algunos dirán, no, pero la capa de datos es la más importante. Ah, si es un sistema de información, sí.
porque depende mucho de la rapidez con que se recuperen los datos. Ahí sí depende de la rapidez con la que se va a recuperar los datos. Pero ni aún así, las consultas que se hacen son programas. Pero la recuperación de datos, básicamente en un sistema de información, depende del motor de base de datos, no del programa. Si el motor de base de datos es eficiente, la recuperación va a ser eficiente. Y ahora yo les pregunto lo siguiente. ¿Y en base a qué están hechos los motores de base de datos o las bases de datos? ¿En base a qué estructura de datos? Cuando ustedes ven una base de datos, están viendo listas, árboles y grafos. En base a eso está una base de datos. Básicamente en base a árboles. Debido a que están estructurados los datos en forma de árboles. Y es una estructura de datos también. Por lo tanto, como ya están viendo, no hay un solo programa que no tenga estructura de datos. Todos los programas están en base a eso. Desde los navegadores, las aplicaciones app, YouTube, Chrome, todo está en base a estructuras de datos. Los juegos que ustedes ven, todo, y se maneja la información en la memoria RAM, no en el archivo. Cuando le damos la opción guardar, recién va a un archivo. Y se llama persistente. ¿No? Y ahí vemos sencillamente las ventajas, ¿no? ¿Qué conviene más? Yo les doy a elegir. Un procesador veloz, una memoria veloz y un disco duro pequeño, o un disco duro grande, un procesador veloz y una memoria pequeña. ¿Cuál es la mejor opción? Memoria grande. La memoria RAM. Si su Procesador. computadora, Procesador. También, si su computadora quieren que sea veloz, los dos elementos fundamentales para que esto suceda es el procesador, que procesa la información, y la memoria, que es donde la procesa. Ustedes ya han visto, ¿no? En arquitectura. Esos dos son los que hacen el trabajo. Ahí se procesa en la memoria. ¿Y quién procesa? El procesador. Ahí no interviene el disco duro. El disco duro es una parte auxiliar. Esos dos son los elementos fundamentales para que una computadora sea eficiente. ¿De acuerdo? Entonces tienen que tenerlo, de ahí en adelante tienen que ver así la estructura de datos. Todo programa tiene estructuras y se procesa ahí la información. ¿Y dónde se hace? En la capa de negocio. Sencillo. ¿Alguna vez les ha pasado que ustedes tienen una computadora, una memoria RAM pequeña, y su procesador es veloz nomás, pero digamos no tanto, pero la memoria es pequeña, y han instalado un programa, un archivo que es un poco grande, y sencillamente han visto que el programa, el disco duro, cuando están haciendo el trabajo en el programa, Word, lo que sea, empieza el disco duro a trabajar, cada rato empieza a prender el foquito del disco duro. ¿Se han fijado? Cada rato que yo escribo una letra, lo que sea, empieza el foquito a prenderse. Pero el programa lento se vuelve. ¿Se han dado cuenta? ¿Alguna vez les ha pasado? Sí, varias veces. Sí, ¿Y por qué sucede eso? A ver, ¿qué pasa? ¿Por qué? A ver, ¿alguien me puede explicar? Porque a La veces capacidad de cuando... la memoria es insuficiente. Sí. ¿Ya? Y usa una parte del disco duro como Muy memoria RAM. bien. La memoria virtual se llama. Resulta que cuando el sistema operativo administra la memoria y la memoria ya es chica, se llenó, la computadora no se va a colgar. No se cuelga. No va a quedarse ahí. Agarra y dice, ya no tengo memoria,
y va al disco duro. El disco duro tiene un espacio exclusivo que se llama memoria virtual. Espacio exclusivamente reservado ahí. Entonces, ese disco duro está trabajando como una memoria RAM. Cualquier modificación que yo haga, ya no estoy modificando en la memoria RAM, porque la memoria RAM está llena por archivo, estructura, puede ser un archivo de Word pesado. Porque la memoria RAM está llena. ¿Dónde estoy modificando? ¿Dónde modifico, jóvenes? Memoria virtual. En la memoria virtual. Y por eso ese disco empieza a trabajar, cada rato empieza a registrar. Cualquier cosa que yo tecleo o borro, lo que sea, el disco duro empieza a trabajar y a registrar. Como está trabajando como si fuera una memoria RAM. Pero me dirán ustedes, ¿es veloz? No, se vuelve súper lento. Todo el tiempo está registrando eso. Entonces, he ahí de por qué una memoria tiene que ser grande, la memoria RAM. Porque si no es grande, sencillamente el disco duro va a trabajar como una memoria RAM, que se llama la memoria virtual, y los procesos se van a realizar ahí. Ahí van a estar las estructuras y lo demás. Y sencillamente, ese programa no va a servir, porque se vuelve súper lento. ¿Me entienden, no? Entonces, esa es la forma de ver ahora las estructuras de datos jóvenes, como una herramienta fundamental para que todo programa sea eficiente. ¿Se entendió? Sí, que Sí. Muy bien. Cuando hablamos del modelado por capas en la tecnología cliente-servidor, pudiéramos ver también que los clientes son las terminales tontas. O simplemente las terminales huésped, ¿no? Donde nos sale el formulario. En este caso yo puedo entrar a Google o a uagrm.edu.bo aquí. En mi teléfono, en mi computadora personal. Ahí es la capa de presentación. Pero cuando yo pongo mi registro y mi contraseña, esa información va a la capa de negocio. En la capa de negocio están las estructuras de datos, el servidor de aplicación se llama. Puede ser un checkpoint, puede ser un servidor de página web o lo que sea, ¿no? Un firewall, lo que sea. Están varios, son varios. Aquí puede estar un firewall, puede estar un checkpoint, puede estar un servidor de aplicaciones, etcétera, ¿no? Un servidor de página web, lo que sea. Ese recibe la información, verifica que la información que ha sido enviada desde la capa de presentación sea correcta, verifica, y automáticamente él hace la consulta al motor o al servidor de base de datos. Es decir, ustedes ponen su contraseña y su password, su registro y su contraseña, perdón, le dan apretar o enviar. Esos dos datos vienen acá, hace la consulta, primero verifica que no sea un ataque, el checkpoint. Después, no es un ataque, ¿no? Es una IP conocida, sí, muy bien. Esa información lo único que hace es ser procesada por el servidor de aplicaciones. Ese le pasa al servidor web y dice, ajá, estos dos pertenecen a estos dos muchachos. Sí, hace la consulta a este. Sí, le devuelve. Entonces, deja pasar la consulta. Braca. Este caballero agarra y le dice, bueno, los datos de este caballero son los siguientes. Le manda y aquí se arma lo que se llama la ventanita donde están todos sus datos. Registro, datos personales, históricos y todo. Les aparece eso. Ustedes le dan histórico acá, el botón. Manda la aplicación acá. Histórico está pidiendo, dice, ya tiene permiso, sí, muy bien.
hace la consulta, le hace la consulta SQL, le devuelve los datos y este a su vez le devuelve la consulta SQL y les aparece su historia. Y así es como se interrelaciona en la tecnología cliente-servidor. Es decir, las terminales donde se ven los datos son la capa de presentación, ahí está el navegador normalmente. Acá está la capa de negocio, donde están las aplicaciones, los servidores web, etcétera, etcétera, los programas de servidores. Y acá está el motor de base de datos, donde se realizan las consultas. Igual, modelado 3 capas. ¿Se entiende, jóvenes? Sí, ingeniero, ¿se entiende? Muy bien. La ventaja principal, dice, ¿cuál es la ventaja principal? Reside básicamente en que el desarrollo se puede llevar a cabo en varios niveles. ¿Y por qué en varios niveles? Porque es más óptimo ante posibles cambios. Es decir, si yo agarro y he hecho un programa y funciona el programa, pero viene el cliente y me dice, ¿sabe qué, señor? Esta interfaz no me agrada, esta máscara, esta ventana muy fea, cámbiale de color, quiero este fondo, quiero este botón, quiero que la información me saque de esta manera o el reporte me haga de esta manera, etcétera, etcétera, etcétera. Simplemente se va a modificar. Pregunta, ¿la base de datos, las estructuras de datos o simplemente la ventana se va a modificar? El formulario, ¿cuál? El formulario. Solo el formulario. No voy a tocar para nada la base de datos, no voy a tocar para nada las estructuras. Simplemente voy a modificar el formulario. O sea que mi cambio se devuelve de forma sencilla. ¿No? Para poder hacerlo de forma sencilla, más sistemática, mejor. Además, se permite distribuir el trabajo de creación de una aplicación por niveles. Un grupo de trabajo que esté totalmente abstraído del resto de los niveles. Es decir, es mentirse que un programa va a ser hecho con una sola persona. Un buen programa, un buen sistema, un buen software, no hace una sola persona. Y si lo hace en mucho tiempo. Normalmente en las grandes empresas que existen en el medio, como Axon, ¿no? Como varias empresas que dan servicios de soporte y etcétera, etcétera, desarrollo. Y a nivel global hablamos de Google, Microsoft y lo que sea. Hay divisiones, se llaman división. Y la división básicamente es se podría decir un grupo de desarrollo. Hay la división interfase, se llama, división diseño de, ¿cómo lo llaman ellos? Se me ha olvidado el nombre, pero son aquellas estilistas, son aquellas personas o desarrolladores, personas que están abocados simplemente en la interfaz gráfica. De ahí que estos programas son muy bonitos cuando inician, aparecen los botones, las banderitas, etcétera. Esas presentaciones, esas interfaces lo hace un grupo especializado de personas. Solamente se abocan a hacer eso, a hacer un formulario presentable, a hacer una máscara presentable, una presentación. Ustedes cuando inician, por ejemplo, Word, les aparece el icono, ¿no? O sea, ahí inicialmente aparece el splash que se llama. Cuando están instalando Windows, que aparece la ventanita. Cuando están copiando un archivo, la hoja empieza a volar, o sea,
¿no? Son cosas bonitas, digamos, que le dan un toque especial al programa. Son detalles artísticos que le ponen esta gente. Entonces, esa gente, lo único que hace es eso, darle su toque bonito, su toque artístico. Nada más. Ellos hacen las aplicaciones, los formularios, las ventanas así, muy bonitas, muy amigables, ventanas muy, pero muy prácticas, muy técnicas, como para gente que no sabe nada. Y es que los programas tenemos que hacer como para que utilice gente que no sabe nada, ¿no? Entonces ellos hacen eso. Hay otra división que se encarga de hacer todos los algoritmos de estructuras de datos y etcétera, etcétera, que funcione bien. Y hay otra división que se encarga de ver cómo va a almacenar, de qué manera va a almacenar de manera óptima, cómo va a recuperar, etcétera, etcétera, qué tipo de archivo va a utilizar, el formato del archivo, etcétera, etcétera, etcétera. Y así, son divisiones enteras que tiene Microsoft. Y cuando uno va a trabajar a Microsoft, le dice, vos me vas a hacer este módulo, nada más, esta parte, y tienen que hacerlo bien. Y la otra persona lo tiene que hacer otro pedazo, y así. Y todo el mundo hace un pedazo, y al final lo unen los pedazos y funciona un software completo. Y esos pedazos se comunican por esto, ¿no? La API. ¿Han oído hablar de la API ustedes? ¿Alguien me puede decir qué es la API? Es como un código que interactúa, o sea, trae cosas de otro lado y lo pone en donde estoy, más o menos como si algo. En realidad, la API son funciones públicas. Una interfaz de programación. Es decir, si yo hago mi algoritmo, ¿no? Que hago internamente, hago mis estructuras de datos y lo que sea, yo voy a hacer un método público que yo voy a decir qué parámetros va a recibir mi método y qué va a hacer y cuál es el resultado, ¿no? Entonces yo lo hago en una librería DLL, que puede exportar a cualquier lado, y cualquier programa que me meta los datos necesarios, ¿no? Yo voy a procesar esa información y se la voy a devolver procesada. Esa es la API. Y por eso que Microsoft o el sistema operativo Windows, ustedes quieren verlo hacer en Java o cualquier lenguaje de programación, pueden utilizar la API de Windows. Acceder directamente a operaciones del sistema operativo mediante la API. Y poder hacer, yo quiero dibujar un punto ¿qué se llama? En el monitor, o hacer que un botón tenga forma diferente. Me voy al API de Windows y API de Windows tiene su interfaz, le dice quiere hacer esto y le dice qué tiene que meter, qué datos tiene que meter y lo hace. Por lo tanto, cuando ellos desarrollan software de gran tamaño como es Microsoft, ellos tienen sí o sí que hacer la API. Es decir, yo hago este método, mi método va a recibir estos parámetros y voy a botar esta información. Y el otro hace este método y así. Y son un montón de aplicaciones o programas que trabajan e interactúan entre ellos. Es decir, a mí no me va a interesar cómo está hecho ese programa, lo único que yo le mando es estos datos y él me va a hacer esto y me va a devolver esta información. Yo quiero que ponga un rectángulo en el escritorio, en el monitor. ¿Qué datos necesita? Las coordenadas X, y el color. Yo le mando eso y yo sé que lo va a pintar en el monitor o en la pantalla. No me interesa cómo está hecho, pero yo lo utilizo, ¿no? Y así. De esa forma es que se comunican las diferentes aplicaciones en un entorno Microsoft, ¿no? Entonces, lo mismo podemos hacer para desarrollar un proyecto grande, ¿no?
Una persona se ocupa de hacer un módulo, él va a hacer su módulo y le va a decir al otro, mira, si vos quieres utilizar estas herramientas que yo hago esto, tenés que mandar esta información. O estos datos recibo, yo te voy a hacer esto. Y el otro dirá, bueno, yo lo utilizo. Y si voy, dirá, yo también hago esta información, pero me tenés que dar estos datos. Entonces, si unen esas partes en común, todas las aplicaciones o todos los módulos, ahí se forma un gran sistema, ¿no? Un sistema totalmente bien hecho. De tal manera que si hay que modificar algo, no voy a modificar todo el programa, simplemente voy a modificar esa parte que se ha realizado. Y esa es la aplicación, ¿no? La API, que es una programación de interfaz para aplicaciones. Quiere decir que es una interfaz general para aplicaciones que yo pueda utilizar. ¿De acuerdo? Además, en el conjunto de funciones y procedimientos o métodos, ofrece una cierta biblioteca para ser utilizado por otro software. Esa es la API, ¿no? Como una capa de abstracción. Yo le digo, quiero que dibuje un redondo en la pantalla y él me dirá, ya, yo necesito estos datos. Y yo le llamo a ese método y lo hace. De hecho, todos los softwares o los lenguajes de programación como Java, C++ y lo que sea, utilizan la API de Windows para hacer todo, porque si no, ¿cómo lo harían? Ustedes saben que Windows es un sistema cerrado. No podemos entrar a Windows a código como lo hacemos en Linux. Entonces, ¿y cómo vamos a decir a Windows que haga algunas cosas? Mediante el API. Yo quiero hacer esto, Windows le dice, bueno, yo hago esto, pero necesito estos parámetros. Y lo hace. ¿Entiende, no? Muy bien. La capa de niveles. La capa de presentación, esta capa es la que se ve el usuario, presenta al sistema usuario la comunicación de la información y captura la información del usuario en un mínimo proceso. Esta capa se comunica únicamente con la capa de negocio y también es conocida como la interfaz gráfica. Y debe tener las características de ser amigable, que es decir, fácil de manejar, para los usuarios que generalmente se presentan como formularios. Una cosa que tenemos que tener en cuenta es que cuando hacemos un formulario, jóvenes, tenemos que pensar que ese formulario lo va a manejar una persona que no sabe nada. Porque si hacemos un formulario muy complejo, nadie lo va a utilizar. Tienen que entender ustedes que los programas que ustedes van a hacer no lo van a utilizar informáticos. Lo van a utilizar gente que no sabe nada. Es decir, si yo hago un programa por decir un software para hacer un proceso de finanzas y lo que sea, lo van a utilizar financieros, contadores, administradores, lo que sea. Y la gente no tiene nada de conocimiento informático. Por lo tanto, si yo se lo hago complicado para él meter datos y formularios y un montón de información, no lo va a poder manejar. Y su programa no sirve. Por lo tanto, debemos hacer formularios sumamente amigables, sumamente fáciles de manejar, no complejos. ¿De acuerdo? Eso es algo que Windows ha aprovechado y de ahí Windows ha hecho la tecnología siguiente, ¿no ve? ¿No? Los grandes desarrolladores de móviles y todo que hoy día conocemos. Hoy día los juegos, hay gente, hay niños de 3, 4 años que ya saben manejar el teléfono. Saben jugar, imagínense. Lo han vuelto tan, pero tan fácil el manejo de una aplicación que niños que tienen 3, 4 años juegan. Personas que no tienen idea en informática ya manejan Word, por lo menos. Dicen tipo de letra, cambiar la letra, el tamaño. Facilísimo. Gente que no tiene ningún conocimiento de informática lo maneja. ¿Se imaginan si lo hubieran hecho complejo? Hoy en día Windows no existiría. Entonces ellos se han abocado básicamente a que los programas que ellos implementen son sumamente amigables, sumamente fáciles. Cualquier formulario que yo haga una ventana de Word para configurar la letra, por ejemplo, me dice tipo de letra, tamaño, color, cursiva, negrita. Cualquiera se da cuenta que para eso
aceptar, cancelar, etc. Entonces tiene que ser amigable. Ahí está un ejemplo de formulario bien estructurado, donde ahí está distribuido por secciones, pestañas. Cada pestaña es una área. Además, tiene su área donde se meten los datos, las opciones que puedo hacer con esos datos, nuevo, guardar, habilitar, eliminar, ¿no? Bien estructurado, cualquiera se da cuenta que voy a hacer esas operaciones. Y además un área donde se muestra la información que está siendo mostrada o está siendo procesada. Es una ventana eficiente, bonita, que cualquier persona se puede dar cuenta que puedo decir nuevos datos, guardar datos, modificar esos datos, ¿no? Entonces, tiene un sentido. Muy fácil. La capa de negocio, aquí es donde se reciben las peticiones del usuario y se envían la respuesta para que sea procesada. Se denomina capa de negocio, incluso la lógica de negocio, porque aquí se establecen todas las reglas que deben cumplir. Es decir, las reglas, los procesos, las estructuras que van a hacer. Esta capa se comunica con la capa de presentación para recibir las solicitudes o los datos y presentar los resultados. Y con la capa de datos para solicitar al gestor de base de datos para almacenar o recuperar datos de él, ¿no? Entonces, si hablamos desde el punto de vista cliente-servidor, yo le solicito a la base de datos y él me da a mí y yo le doy al formulario. Pero si hablamos desde el punto de vista de programación de aplicaciones, el formulario me va a dar un dato a mí, yo lo voy a procesar y le voy a decir a la capa de datos guardarlo. Cuando él abra la aplicación o yo abra la aplicación, la capa de datos va a abrir el archivo, me lo va a mandar a mí, yo voy a construir la estructura de datos y le voy a decir al formulario mostrar. Sencillamente esa es la comunicación que se realiza. Por ejemplo, toda aplicación tiene un código, o sea, un programa para implementar reglas de negocio o estructuras de datos en este caso, ¿no? Se puede seleccionar almacenar la lógica de negocio o los datos de cada estación de cliente u optar por ejecutar la lógica de negocio sobre un servidor de aplicación. ¿No? Esto está hablando ya de más que todo de tecnología cliente-servidor. No toda lógica de negocio es la misma, en algunos no requieren un frecuente acceso a los datos, pero una interfaz de usuario robusta necesitará una lógica de negocio para la validación de la entrada de los campos. Es decir, los cálculos en tiempo real y otras aplicaciones de los usuarios. Aquí hablan de que si yo tengo una interfaz robusta, un formulario robusto, ¿no? Por decirle acá, ¿qué tal si esta partecita acá es boliviano o sueldo? Yo agarro y pongo, en vez de poner números, pongo una letra. Yo le doy guardar. ¿Va a guardar esa letra o no va a guardar? Pregunta. ¿Va a guardar esa letra? No. No. No debería guardar, ingeniero. Ya, no debería guardar. Pero ¿y quién va a hacer ese control? Porque no se va a colgar la máquina, ¿no? Ah, tenemos que tomar en cuenta eso. Proteger, a eso se llama robusta. Tiene que estar protegido la información que entre de la capa de datos, del negocio, perdón. Perdón, de la capa de presentación. Se asume que toda la información que entre por esta capa, que es la de presentación, debe ser fiable. No debe haber error. Si aquí dice sueldo, tiene que haber un número. Si aquí dice edad, tiene que haber un número, no puede haber una letra. Porque si yo no lo protejo eso, a la capa de presentar de negocio van a entrar un montón de problemas que yo no voy a saber cómo solucionar.
Entonces, debemos proteger esto, de que toda aplicación con la capa de presentación, los datos deben estar limpios. Y para eso existen los eventos. En la capa de presentación podemos hacer algunos programas como los eventos que me permitan restringir algunos datos para la entrada de información de manera correcta. Esa sería una aplicación, una capa de presentación robusta. Quiere decir que está protegida. Ahora, tampoco significa ser robusta del 100%, ¿no? Algunos agarran y ponen una letra, digamos aquí, tiene que ser un nombre, y agarran y no quieren que ya también haya un número. Y si agarra aquí, dice edad, y yo pongo un H y le sale una ventanota. Error, error. O sea, no se puede manejar. Sencillamente que si yo pongo un H y le digo guardar, no guarda. Y se vaya a esta parte, diga ahí, un mensajito ahí, dato incorrecto, pero algunos ponen ahí su ventanota, error, advertencia, y se vuelve inmanejable cuando le dan mucha restricción a esta información. Debemos proteger, sí, pero tampoco excedernos en hacer cualquier tipo de cosa. Por ejemplo, ustedes van a Word, acá, a ver, vamos a ver, acá, yo puedo agarrar, selecciono aquí, le pongo H, y si algunos agarran, ponen H y ya le sale el mensajote de error, ¿no? Y dice, error, aquí no hace nada. Dense cuenta, yo le he dado 20, le he puesto H, o le he puesto punto, o Y, y no hace nada. No me manda mensaje de error, pero lo está protegiendo. ¿De qué me serviría que yo mande un mensaje de error? El dato está mal, digamos, ¿no? Lo voy a volver el sistema pesado, difícil de manejar. Yo agarro aquí, le pongo el tipo de letra, aquí, 56, digamos. Ahí. Me dice, no hay. ¿Desea crear? Me dice. No, le digo. Pero hay cosas que sí y hay cosas que no, miren. Entonces, no es nomás de cualquier cosa que yo haga y le diga mensaje de error. Se vuelve el programa totalmente inmanejable cuando hacemos este tipo de situación. Entonces, eso se llama robusto. ¿De acuerdo? Muy bien, continuamos. Una de las aplicaciones de la capa de negocio es ADONET, los datasets, cuando hacemos una aplicación de base de datos, las data providence, los consultas SQL, los data objects, los data tablets, etcétera, ¿no? Entonces son componentes que pertenecen a la capa de negocio. Además, este tipo de conexiones que también pertenecen a la capa de negocios, como el componente de conexión, comando, data adapter y data writer, ¿no? Que permiten listar resultados de un registro. Son componentes que sustituyen a las estructuras de datos. Por ejemplo, yo, al hacer una aplicación de base de datos, yo puedo tener un componente SQL. Y ese componente SQL me va a hacer una consulta SQL. Pero ese componente SQL viene a reemplazar lo que es un registro. Es un vector que hace una consulta y lo almacena ahí. Y eso lo devuelve a la capa de presentación en forma de listado. Y no es más. Son componentes, ¿no? Además, la capa de datos, donde residen los datos y es la encargada de acceder a los mismos. Ahí están los datos. Por ejemplo, un archivo puede ser un motor de base de datos o la base de datos en sí. Ahí es donde se hacen el almacenamiento de los datos, no el procesamiento. Ahí se almacena, Clarín lo dice.
Se reciben solicitudes de almacenamiento o de recuperación de información. ¿Desde dónde? De la capa de negocio. Pero aquí en ningún momento se procesa la información. La información se procesa en la capa de negocio. Aquí solo se almacena la información. Pueden haber procedimientos almacenados, etcétera, etcétera, ¿no? Por ejemplo, el historial es un procedimiento almacenado. El historial de la página web es un procedimiento almacenado. Y es lo que yo he hecho. Arquitectura de 3 capas para la web. ¿Sí? Los datos y servicios aparecen separados. Fácil de separar los datos y la lógica de negocio. El cliente recibe datos y la información en forma indirecta a través del servidor. En la aplicación de la ventana web, en la capa de presentación está el navegador o en la página web, como les he dicho, y se comunica con el servidor web, que es la capa de negocio. Y esta a su vez se comunica con el servidor de aplicaciones, conformando la lógica de negocio, la capa de negocio, como les digo. Y esta a su vez se va a comunicar con la base de datos, el motor de base de datos. Entonces ahí está el navegador web, el servidor web y el servidor de aplicaciones, y el último es el servidor de base de datos. Esto en la tecnología de aplicación orientado a la web. En aplicaciones no orientadas a la web, la interfaz gráfica es la ventana o los formularios, luego la capa de negocio simplemente el servidor de aplicaciones, o en este caso las estructuras de datos, ¿sí? De aplicaciones, y la capa de datos que está básicamente almacenando los archivos que yo estoy creando. Entonces, a eso se refiere con la arquitectura que no es orientada a servidor. Y en la arquitectura web, aquí vemos los navegadores, la capa de presentación, en el servidor web y el servidor de aplicaciones, que es la capa de negocios, donde se procesa la información, y este a su vez hace la consulta a la base de datos y este le devuelve, ¿no? Y este posteriormente devuelve al navegador para que sea mostrado. Nada más en la capa de... Ahí está la capa 1, el navegador. La capa 2, el negocio, está en el sitio web, en este caso uagrm.edu.bo. Ahí accedemos, ahí está el servidor de aplicaciones, el servidor de sitio web. Y en la capa 3, a un lado está el servidor de base de datos. Ese a su vez está protegido para que no pueda ser accesado más que por el servidor de aplicaciones y el checkpoint, ¿no? Entonces ahí está la capa, las 3 capas que representan a nuestra tecnología cliente-servidor. ¿Pueden estar en un solo computador? Sí, todas pueden estar. Puedo instalar yo, tener mi navegador en mi máquina, puedo instalar mi servidor web en mi máquina y puedo instalar mi servidor de base de datos en mi misma máquina. A eso se llamaría capa 3, ¿sí? Capa 3, pero está en un solo elemento, que es una misma máquina. ¿De acuerdo? Diferencia entre capa y nivel. Capa es lo que ya hemos hablado, ¿no? Desde el punto de vista del programa. Y nivel es desde el punto de vista del hardware o físico. Cuando yo les dije que en mi máquina puedo instalar las 3 capas, sería capa 3, nivel 1. Quiere decir que están los 3 programas, el navegador, está el servidor de aplicaciones y el servidor de base de datos en una sola máquina, nivel 1. Capa 3, nivel 1. Pero si yo agarro y tengo mi aplicación o mi navegador en una máquina y en otra máquina que está en otro lado está mi servidor de aplicaciones y mi servidor de base de datos, sería capa 3, nivel 2. Y si resulta que yo tengo mi navegador web en mi computadora, en mi casa, tengo un servidor de aplicaciones en la universidad y en otra sala, en otro ambiente tengo un servidor de base de datos, son 3 máquinas que están interactuando, eso sería capa 3, nivel 3. Entonces nivel significa en dónde están recibiendo los
programa. ¿Se entiende? Bien Sí. entendido. Si yo hago un programa ahorita, como los que vamos a hacer, mi formulario va a estar en mi máquina. Mis algoritmos van a estar en mi máquina. ¿Y dónde voy a guardar el archivo? En mi máquina. ¿Qué capa sería y qué nivel? Nivel 1. Nivel 1. Capa 3, nivel 1. ¿No es verdad? Sí. Exactamente. Muy bien. Esa es la presentación de hoy día, jóvenes. ¿Alguna duda, consulta? Se entendió muy bien, ingeniero. Muy bien, la siguiente clase vamos a hacer el tema de tipo abstracto de datos. Para implementar nosotros nuestros programas, vamos a hacerlo en las 3 capas. Una capa de presentación, una capa de negocio y una capa de datos. En la capa de presentación vamos a hacer los formularios. En la capa de negocio vamos a hacer las estructuras de datos, las librerías. Y en la capa de datos vamos a hacer el programa o la librería que nos permita guardar la información de las estructuras de datos. Así lo vamos a estructurar en la materia. ¿Se entiende? Sí. Muy bien, jóvenes. Vamos a quedar ahí. La siguiente clase continuamos.